Este es el 60º problema que voy a resolver con respecto a las actividades de tópicos de electricidad y electrónica. Y en este caso lo que se nos pide en el problema es tanto el voltaje de salida que va a ser de este op-amp, como la corriente que pasa por este otro op-amp. En este caso, qué mejor para terminar esta lista de op-amps que un circuito que tenga dos op-amps. Así que ya lo podríamos empezar a resolver. Podríamos comenzar diciendo las condiciones ideales que van a tener que seguir ambos op-amps, que sería que el voltaje de la patita no inversora va a ser igual al de la patita inversora, y que las corrientes que pasen por las patitas también van a ser iguales y van a ser muy chiquitas, que van a tender a cero. Estas son las condiciones ideales que van a seguir las dos. Y ya con la primera condición ideal podríamos aplicar ya algo, que sería que como ambas patitas no inversoras están conectadas a la referencia de este circuito, significa que el voltaje de ambas va a ser cero en este punto. Por lo tanto, si es cero en el voltaje positivo, en el voltaje negativo, que es el que va a estar acá en ambas, también va a ser cero. Esto lo vamos a necesitar para el problema, para ahorita en el problema. Va a ser el V0 de aquí y el V0 de acá. Bueno, le podemos poner V1,0 y V2,0. Y ahora, ¿qué podríamos hacer para obtener las respuestas, para obtener el voltaje de la salida? Podríamos aplicar primero la ley de Kirchhoff de corriente en este punto, que en el V01, para obtener la salida del primero, que sería la VO1 aquí. Y eso lo podemos poner, por ejemplo, VO2 para diferenciarlas, una salida de la otra, y para terminar el circuito. Podemos aplicar ley de Kirchhoff de corriente en el V- para obtener la salida en el 1. Sería en el V1- le voy a poner. ¿Qué sería? Tendríamos que proponer direcciones de corrientes. Todas las voy a poner en la misma dirección. Por aquí tendrían que estar pasando y menos. Aquí también otra y menos. Aquí una y más. Que estas y más no las vamos a ocupar, pero pues son parte del circuito, así que las tenemos que poner. Las y menos las puse porque va a ser parte de la ley de Kirchhoff de corriente, que sería la corriente que entra en este caso, que sería V5, porque como está conectado, bueno, no es VS en realidad. Como está conectada esta fuente de voltaje a la referencia, significa que en este nodo va a ser ese voltaje S. Va a ser el voltaje S menos el voltaje 1, negativo, que es 0, sobre la resistencia, que en este caso es la resistencia 1, va a ser la corriente que pase por aquí, y las que salen van a ser igual a la I menos, que pasa por aquí, y a esta otra corriente, que sería más 0 menos el voltaje de la salida 1 sobre la resistencia 2. Y ya, esta sería prácticamente 0. Y en este caso quedaría únicamente que el voltaje S sobre la resistencia 1 va a ser igual a menos el voltaje de salida 1. Ay, se me acaba de romper. El voltaje de salida 1 sobre la resistencia 2. Entonces, ¿qué tendríamos? Si esto lo paso multiplicando para acá, quedaría que la resistencia 2 sobre la resistencia 1 por el voltaje S va a ser igual a menos el voltaje de salida 1. Entonces, ¿cómo le podríamos hacer? Entonces tendríamos que, menos todo esto sería el voltaje de salida 1.
que se me hace raro porque no debería de dar negativo, se supone. 0 menos voltaje 0,1. No, sí, efectivamente sí lo hice bien. Así que no entiendo por qué me da negativo todo esto. Debería corroborarlo, pero voy a corroborarlo rápido a ver si me equivoqué en algo aquí en el circuito. Así que en un momento vuelvo. No, de hecho, sí tiene que quedar así, que el voltaje de salida 1 va a ser igual a menos la resistencia 2 sobre la resistencia 1 por el Bs. Eso sí debería de quedar así. Esto lo vamos a ocupar más adelante. Ahora vamos a aplicar ley de Kirchhoff de corriente. Ahora en el V-2 para obtener ahora la salida 2, que sería esta. Ajá, que sería las corrientes que entran, que en este caso es esta, que sería V01, la salida 1, menos 0, sobre la resistencia 3, va a ser igual a las que salen, que sería la I menos también, más la 0, porque esta tiene de valor 0, menos el voltaje de salida 2 sobre R4. Esto por ley, ya sabemos que esta tiende a 0, y entonces quedaría que el voltaje de salida 1 sobre la R3 va a ser igual a menos el voltaje de salida 2 sobre la R4. Entonces, despejando, tendríamos que R4 sobre R3 por la voltaje de salida 1 va a ser igual a menos voltaje de salida 2. Entonces, el voltaje de salida 2 va a ser igual a menos R4 sobre R3 por lo que nos había salido del voltaje de salida 1, que en este caso era menos R2 sobre R1 por la salida. Bueno, digo, por el voltaje S, que es el que teníamos en la fuente de poder. Y esto sería una de las respuestas que deberíamos de tener, que es el voltaje que pasa de aquí a acá. Ahora lo segundo que tendríamos que sacar es esta corriente I0. Y para hacerlo tendríamos que aplicar ley de Kirchhoff de corriente en la salida. Así que lo podríamos hacer aquí. Ley de Kirchhoff de corriente en la salida 1 sería la corriente que entra. Un momento. Las corrientes que entran, en este caso 0 menos V1, que V1 ya sabemos que es todo esto. Ajá. 0 menos V1, la que sale y las que... Bueno, lo vamos a aplicar. Un momento. 0 menos V, la salida 1 sobre la resistencia 2 va a ser igual a la corriente que necesitamos, que es la I0, más la otra corriente que se nos está preguntando, la otra corriente que pasa por aquí, que sería la V01 menos 0 sobre la resistencia 3. V01 menos 0 sobre la resistencia 3. Entonces tendríamos que menos la salida 1 sobre R2 va a ser igual, esto tiende a 0, a el voltaje de salida 1 sobre R3. Ah, no, esto no tiende igual a 0 porque no es ni menos ni más. Una disculpa. Lo voy a borrar enseguida. Sería que I0 más el voltaje de salida 1 sobre R3 va a ser esto, pues, básicamente. Y ahora, para despejar únicamente la corriente que necesitamos, que es la I0, vamos a pasar esta restando. Quedaría que la I0 va a ser igual a menos el voltaje de salida 1 sobre R2 menos el voltaje de salida 1 sobre R3. Eso lo podríamos factorizar. Quedaría que la I0 va a ser igual a menos V0
la primera salida por 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Y esto sería nuestra segunda respuesta. Voy a corroborar rápidamente que si sea negativo esto es lo que saqué. Efectivamente, esta respuesta está correcta. Es menos el voltaje de salida 1 por 1 sobre estas resistencias. Y ya los resultados que debíamos de obtener eran este y este de acá. Así que si ya los obtuvimos, podríamos dar por terminado el circuito. No hay ningún dato que podamos sustituir. Todos están en abstracto, así que los resultados que deberíamos de obtener son los que obtuvimos. Así que espero les haya gustado esta lista de reproducción de OPAMP. Cualquier duda que tengan la pueden poner en los comentarios, como siempre digo. Y hasta el próximo circuito.